Muy buenas y bienvenidos al canal Vivo Consciente. Hoy os voy a hablar un tema que creo que nos interesa a todos y que quizás contrasta un poquito con el contexto que tenemos por aquí y el que os podéis imaginar, y es el dinero y la inversión. Porque, bueno, pues diríamos, estás en una cabaña en medio del monte, perdido, y bueno, pues todo el tema ese del ahorro y la inversión, eso ahí no se hace, ¿no? Os quería contar mi experiencia al respecto y la verdad es que todo esto me lo inspiró un personaje de la película La Gran Apuesta. Si no la habéis visto os la recomiendo, y es el personaje que hacía Brad Pitt, que era, en la película se llamaba Ben Rickert, es un personaje ficticio y era un inversor muy exitoso, muy inteligente, pero que, bueno, digamos que tenía unas ideas con respecto a la sociedad que era perjudicial para un estilo de vida un poco equilibrado y saludable. Entonces el hombre también vivía en una casa en medio del monte, perdido de todo, y desde allí gestionaba sus inversiones y lo hacía con un éxito tremendo. Me pareció una combinación muy buena y yo creo que cuando me vine a vivir aquí pensé en poder hacer lo mismo, en ser capaz de gestionar mi ahorro, mi inversión desde este entorno, seguir haciéndolo a pesar de estar pues totalmente apartado de la sociedad y del jaleo y de los ruidos, ¿no? Así que os voy a contar un poquito mi experiencia y cómo lo hago yo desde aquí, desde la cabaña. Lo primero de todo, contaros que yo estudié economía y pues los primeros años estuve trabajando gestionando las finanzas de varias empresas. Y bueno, pues fue un mundillo interesante, pero como se suele decir, en casa de herrero, cuchara de palo. Quiere decir que gestionaba el dinero de esas empresas o de esas ONGs muy bien, pero el mío, la verdad, es que era todo un desastre. Y es que, en realidad, la gente piensa que por estudiar economía ya te enseñan sobre inversión o cómo gestionar tu propio dinero, y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, como le pasa a muchísima gente, mi gestión de mis finanzas personales era un desastre. De hecho, al final me encontraba que de lo que ingresaba a principio de mes, a final de mes no me quedaba absolutamente nada. Llevaba un estilo de vida gastando casi por encima de lo que yo tenía, y al final pues no conseguía hacer ningún ahorro. Con lo cual creo que este es el primero de los puntos interesantes que podríamos hablar antes de hablar de invertir, todo lo que es el tema de tu gestión de tus ingresos y cómo llegar al ahorro. Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, el hecho de venir aquí a vivir a una cabañita en medio del monte para mí era un motivo importante, porque, como sabéis, el alquiler a día de hoy está exagerado, sobre todo en grandes ciudades, aunque bueno, en ciudades de provincia también está muy alto. Entonces, yo no quería gastarme el 50 o el 60% de mis ingresos en un alquiler. Así que, pues cuando surgió esta oportunidad y pude tener un lugar tan bonito como este, en medio del monte, y además, pues que no me saliera tan caro, era algo muy importante para mí. Entonces, no solo el tema del coste del alquiler de la cabaña, sino también el hecho de estar aquí rodeado de la naturaleza, sin tantas distracciones, sin tiendas, restaurantes, bares, planes que hacer continuamente, pues también hace que controle mi gasto mensual, ¿no? Porque pues ya lo habréis comprobado, cuando vives en una ciudad, quieras que no, es muy difícil que al cabo del día no hayas gastado dinero en algo. Ya sea, pues eso, bajar al supermercado, tomarte una cerveza con alguien, salir a cenar, salir a comer, una prenda de ropa que a lo mejor ves que te puede llamar la atención. Entonces, el hecho de estar un poquito más aislado de esa sociedad un poquito más consumista también me ayuda a controlar mis ingresos y mis gastos. Y eso al final lo que contribuye es, al final del mes, poder tener una pequeña capacidad de ahorro, ¿vale? Entonces, en primer lugar, y lo más importante, es que seamos capaces de controlar nuestros gastos para, a partir de ahí, generar una pequeña capacidad de ahorro, ¿vale? Y bueno, pues una vez que tenemos esa pequeña capacidad de ahorro, que conseguimos que el remanente entre nuestros ingresos y nuestros gastos al final de mes sea positivo, ¿qué hacemos con ese dinero, verdad?
Bueno, lo primero que os recomendaría y lo primero que recomiendan todos los libros sobre finanzas personales sería lo que es construir un fondo de seguridad. Y bueno, pues muchos preguntaréis, ¿y eso del fondo de seguridad qué es, no? Bueno, pues se suele decir que es un pequeño fondo que tú ahorras, que tú acumulas para poder hacer frente a gastos imprevistos, a emergencias. Se te rompe el coche, tienes un gasto de salud que no esperabas, tienes que comprar una caldera nueva, lo que sea. Pues normalmente cuando vas con tus ingresos y tus gastos igualados y te viene un gasto de esa magnitud, pues o tienes que pedir dinero a alguien o tienes que tirar tarjeta de crédito o a lo mejor un dinero que tenías ahorrado para otras cosas, pues terminas tirando de ello, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tu fondo de seguridad, puedes echar mano de ello y simplemente pues poquito a poco luego lo vas reponiendo. Lo que se suele recomendar es tener entre 5 y 6 meses de tus gastos mensuales fijos acumulados como un fondo de seguridad. En mi caso pues son 5.000, 6.000 euros. Lo más importante es que tengáis un fondo de seguridad allí a mano y disponible para cuando lo necesitéis. Y eso no quiere decir que ese dinero sea, pues, ay, es que este mes me he gestionado mal y tengo que tirar del fondo de seguridad. No, no es el caso. El fondo de seguridad no es para eso, porque entonces ya no estaríais haciendo bien los cálculos entre ingresos y gastos, ¿vale? Pero bueno, dejamos ahí el tema fondo de seguridad y pasamos a lo siguiente. Os comentaba que yo, a pesar de haber estudiado economía y haber trabajado en esas materias, no tenía ni idea de inversión, no sabía cómo invertir en bolsa, no sabía lo que eran las letras del tesoro o los bonos del Estado. Entonces, lo que tuve que hacer fue leer un montón de libros, todos los que yo tuve a disposición, de los cuales os recomendaría, por cierto, Independízate de Papá Estado, de Carlos Galán, Libertad Financiera, de Sergio Fernández, y El Método Rico, que lo vais a ver también por ahí. Leí muchísimos más libros sobre finanzas e inversión, pero estos 3 libros me resultaron muy prácticos para empezar a entender cómo generar esa capacidad de ahorro y luego cómo ir metiéndote en el mundo de la inversión. Pero una vez ya que has podido ir leyendo libros, el hecho de ir adquiriendo conocimiento te va haciendo que quieras seguir aprendiendo más, en cuyo caso vienen muy bien los diferentes podcasts de inversión. Por ejemplo, yo sigo un podcast que se llama Finect y luego pues esas personas que os voy comentando también suelen tener sus propios podcasts. En último lugar también existen los blogs y bueno, yo seguía varias personas que tenían blogs en los cuales hablaban de inversión. De nuevo vuelvo otra vez a Carlos Galán, el del libro Independízate de Papá Estado, que tiene un blog muy bueno que te va explicando cómo ir invirtiendo desde cero. Ángel Alegre también, que tiene un blog y tiene un podcast súper interesante sobre emprendimiento, pero también te enseña sobre inversión. Y luego otra persona que me llamó mucho la atención era Jesús Arroyo, que tiene un blog que se llama Al Fin Libre. Os dejo por aquí o por aquí la entrevista que le hice, porque estuvo por aquí por la Cabañita y fue muy interesante lo que estuvimos hablando. Seguir estos blogs también te ayuda a entender un poquito sobre el mundo de la inversión y cómo ir dando tus primeros pasos, ¿no? El siguiente pasito, ya empiezo a tener unas pinceladas, empiezo a saber un poquito sobre inversión. Ahora, ¿cómo lo pongo en práctica? Ahí lo recomendable sería hacerse un curso de inversión. Y bueno, pues como yo tenía varias personas que iba siguiendo sus blogs, sus podcasts, etcétera, y que me daban consejos muy interesantes, pues casi todos tenían cursos en los cuales te enseñaban un poco, ¿no? Y el que más me gustó y más me apeteció empezar fue el de Jesús Arroyo, que tiene un curso sobre un tipo de inversión que se llama la cartera permanente, que quizás es un tipo de inversión un poquito menos ambiciosa, pero probablemente cuando no sabes mucho sobre inversión y quieres ir empezando con pies de plomo, pues quizás es una estrategia muy interesante, porque además el curso era súper completo, te hablaba de 4 diferentes tipos de activos que son en los cuales la estrategia invierte, que es la renta variable, la renta fija, el oro y el efectivo. Entonces, en este curso a mí me explicaron muchísimas cosas sobre cómo empezar a invertir en bolsa, qué son los fondos de inversión, qué son los fondos de inversión indexados, cuáles son las plataformas que te permiten hacer ese tipo de inversión,
qué es la renta fija, los tipos que existen, cómo invertir en renta fija. Era un curso súper detallado. Si os interesa, pues os animo a que le echéis un vistazo en alfinlibre.net. Entonces, lo que hice fue, mientras iba haciendo el curso, poco a poco iba montando mi propia cartera de inversión y me resultó súper fácil. Y poquito a poco fui perdiendo el miedo y lanzándome y abriendo cuentas en las diferentes plataformas que os cuento. Y a día de hoy pues tengo una estrategia, una cartera de inversión muy completa con la cual me siento muy cómodo y mensualmente hago mis aportaciones. Entonces ahora llegamos al, oye, ¿y cómo se invierte desde una cabaña en medio del monte, perdido? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues como os podéis imaginar, en este entorno la verdad es que aquí no llega el router, pero bueno, pues la tecnología avanza un montón y gracias a los móviles que tenemos, pues te da la posibilidad de compartir el internet y poder utilizarlo. Entonces, bueno, yo tengo un móvil que lo utilizo como router para mi ordenador, ¿vale? Ese es el que me da los datos. Las compañías de hoy en día pues son muy baratitas y te dan bastante internet. Entonces, gracias a eso, pues he podido crear mis diferentes cuentas en las diferentes plataformas de inversión y sencillamente, una vez establecida esa estrategia que os he contado, todos los meses hago mis aportaciones, veo un poquito cómo va mi cartera, veo si tengo que hacer algún movimiento, algún cambio, pero la verdad es que no hago mucho más porque también os podéis imaginar que el hecho de vivir en este entorno, si te gusta la vida en la naturaleza, a mí me gusta también mucho el autoconocimiento, el crecimiento personal, leer, hacer ejercicio en la naturaleza, dar paseos con mi perro, hacer planes con gente con quien me apetece. Pues realmente a mí el tema de la inversión no es algo que me apetezca estar todos los días pendiente, leyendo lo que ocurre en la bolsa y ver si tengo que hacer cambios y compra y vende. Pues hay gente a la que eso a lo mejor le apasiona. Yo considero que invertir es algo muy importante, hay que hacerlo, pero no es algo que quiera que me tome demasiado tiempo en el día. Prefiero tener mi estrategia clara, hacer las aportaciones que tenga que hacer mensualmente, ver una vez al mes cómo va fluctuando, pero no tener que hacer grandes modificaciones ni pegarle cambios a mi estrategia. Y eso encaja mucho, como veis, con el estilo de vida que llevamos aquí, que es tener un plan claro, hacer las acciones necesarias en los momentos puntuales y después disfrutar del tiempo que te queda para hacer las cosas que realmente te hacen feliz. Os voy a resumir un poquito. Lo que os animaría con respecto a la inversión es que busquéis esos libros que os he comentado. Existen otros también, ya sabéis, Padre Rico, Padre Pobre, El hombre más rico de Babilonia. Esos son los clásicos. Entonces, buscar esos libros, buscar esos podcasts, buscar esos blogs. Poquito a poco, si veis algún curso que os llame la atención, apuntaros a hacer ese curso y no tengáis miedo, aunque sea con poquito dinero, vais empezando vuestra propia cartera, os vais lanzando, vais abriendo las diferentes plataformas y no penséis que la inversión es solo para gente mala o para gente que controla muchísimo. Todo el mundo puede invertir, hay un montón de recursos, no es tan difícil y se puede hacer desde, como podéis ver, desde cualquier parte. Y si sois un poquito como yo, pues que sepáis que la inversión no os va a hacer gastar demasiado de vuestro tiempo. Se puede al principio construir esa cartera que te va a tomar un poquito más de tiempo y después dedicarte a lo que más te gusta y dejar que tus ahorros vayan creciendo mes a mes tranquilamente. Y no os olvidéis de la importancia del fondo de seguridad, ¿vale? Importantísimo. Y hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, por favor, darle a un like, me ayuda muchísimo. Y si no os habéis suscrito todavía, por favor, suscribiros al canal Vivo Consciente. Así que aquí me voy a despedir, os mando un abrazo muy grande desde la preciosa cabaña en el monte y nos vemos en el próximo vídeo del canal Vivo Consciente. Chao.